Siempre se me coloca aquí a la par. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué gusto nuevamente estar acá en la casa del Señor, celebrando. Cantamos, oramos, meditamos en su palabra. Y eso nos llena de esperanza, nos llena de gozo. Y hoy vamos a continuar hablando de un tema bien interesante, que vamos a aprovechar realmente el tiempo. Yo no sé si ustedes han escuchado en algún momento alguna gente que dice, somos lo que comemos, ¿verdad? ¿Han escuchado esa expresión? Por supuesto que se nos ve en lo que comemos, por supuesto que sí, se nos refleja o no. Pero hay algo que no se nos refleja muchas veces. Podríamos también decir que somos lo que pensamos. Vea qué interesante, con ese pensamiento vamos a arrancar la meditación de esta hora. La palabra del Señor en Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice, porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Vea lo que dice el texto bíblico, porque cuál es en su pensamiento, tal es él. Tal como pensamos, así somos. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca del pensamiento. Y vean lo importante que es cultivar un buen pensamiento. El pensamiento, podríamos decir, que es una estructura, es una actividad mental que requiere tres cosas. A ver, muy sencillo. Lo primero es percepción. Segundo, interpretación. Y tercero, el procesamiento de la información. Eso es lo que es un pensamiento. Lo primero que obtenemos, ¿qué es? Una percepción. La percepción de lo que está a nuestro alrededor. Lo percibimos. Cuando percibimos lo que está ahí, a nuestro alrededor, ¿ahora qué hacemos? Lo interpretamos. Y cuando lo interpretamos, el tercer paso es, comenzamos a procesar la información. Eso es un pensamiento. O sea, el pensamiento es así. Vemos un perro que viene corriendo, usted percibe, interpreta, ¿qué dice? Me va a morder. Y comienza a procesar la información. La información es, corra papá. Aquí mejor es, corrió que murió. Y usted comienza a correr. Bueno, eso es parte del tema de cómo el pensamiento es que funciona. Hay un dato muy interesante. ¿Sabe usted que aproximadamente en promedio una persona tiene 60,000 pensamientos por día? 60,000 pensamientos por día es en promedio lo que una persona usualmente tiene. Y de esos 60,000 pensamientos que usted tiene en el día, el 95% de esos pensamientos son pensamientos del día anterior. O sea, lo que hoy usted pensó, el 95% de lo que usted pensó, lo que usted estuvo procesando, pensando, fueron los mismos pensamientos de ayer. Y no solamente esto, sino sabía usted que el 80% de esos 60,000 pensamientos, el 80% son pensamientos negativos. 80% de los 60,000 pensamientos que tenemos, en promedio, son pensamientos negativos. Algunos le llaman a esto la tiranía del pensamiento empobrecido. Ahora, ¿sabe usted qué hace su cerebro cuando usted no está específicamente realizando una actividad? ¿Sabe usted, se ha preguntado usted alguna vez qué es lo que hace cómo es que actúa, cómo es que procesa o funciona su cerebro cuando usted no está haciendo una actividad en ese momento? Algunos científicos se han dado cuenta que lo que hace el cerebro es divagar. O sea, la mente va de un pensamiento a otro pensamiento. Y no solamente esto, que es muy interesante, porque cuando una persona divaga en el pensamiento, o sea, cuando hablo de que el pensamiento divaga, es que el pensamiento está ahí volátil, está ahí dando vueltas, o sea, brinca una cosa o brinca otra cosa, cuando usted no está haciendo una actividad específica. Y vea qué interesante, porque ese pensamiento que está ahí, que es divagante, que divaga, tiene tres características siempre. Número uno, son pensamientos automáticos, o sea, son pensamientos inconscientes. Y muchos de los pensamientos que tenemos son pensamientos inconscientes. El cerebro se está dando cuenta que se está procesando, pero de manera inconsciente.
no somos conscientes, se llaman pensamientos automáticos. Posiblemente tal vez usted está en un momento sentado y usted está pensando en algo, pero usted no está consciente de lo que está pensando y alguien lo interrumpe y le dice: aquí llamando a la tierra, ¿verdad? Aquí, bájese, y usted se conecta nuevamente. Posiblemente usted estaba divagando. Número uno, característica número uno, son pensamientos automáticos. Número dos, son pensamientos que se conectan con el pasado o con el futuro. Vea qué interesante, estamos hablando de pensamientos inconscientes que se conectan con el pasado. Y la depresión, que veníamos hablando en esos días anteriores, tiene que ver con el pasado, la depresión. Y la ansiedad tiene que ver ¿con qué? Con el futuro. Cuando la gente se conecta con el futuro, es cuando se llena de ansiedad. Y vean qué interesante, porque aquí vamos entrando a un tema súper interesante. Y número tres, siempre busca de alguna manera tener el control de las situaciones. Usted no lo percata, pero inconscientemente su cerebro, su mente está intentando buscar ciertas soluciones a ciertos problemas. Y por supuesto que eso genera mucho agotamiento mental. ¿Por qué? Porque su cerebro está funcionando constantemente de manera inconsciente y eso genera mucho desgaste. Entonces, muchas veces el pensamiento divaga. Se hizo una investigación con un estudio de 2.250 personas en un promedio de, así como la edad ahorita, promedio 34 años de edad más o menos, aquí como estamos aquí en la iglesia, con 2.250 personas, e intentaron averiguar qué es lo que pasaba con un pensamiento que divaga, e incluso qué tenía que ver eso, si era la persona feliz o eran personas infelices. Y comenzaron a hacer una investigación con 2.250 personas. Se dieron cuenta que el 47% de estas personas eran personas que, a pesar de que hacían alguna actividad, su cerebro, su pensamiento divagaba. O sea, su pensamiento andaba dando vuelta por allí. Pero además de esto, eran personas que se consideraban menos felices. Y entonces se hace otra investigación y el Instituto del Comportamiento del Cerebro de la Universidad de Columbia hizo una investigación y se dan cuenta que la gran mayoría de los pensamientos que circulan por la mente del ser humano, ellos le llaman, pasan por debajo del radar de lo consciente. O sea, eso quiere decir que nosotros nos damos cuenta de lo que estamos pensando. Qué increíble, ¿no? O sea, la mayoría de los pensamientos nosotros nos estamos dando cuenta porque son pensamientos inconscientes. Y en este estudio, a este estudio le pusieron un pensamiento infeliz es un pensamiento divagante. O sea, cuando uno divaga, el pensamiento es infeliz. Por lo tanto, la persona se siente triste, se siente poco realizada, se siente poco satisfecha. Y cuando una persona se siente infeliz, está abriéndole la puerta para que la enfermedad mental entre de par en par. Ahora, vea qué interesante, porque aquí vamos a descubrir algunas cosas del tema de la ansiedad. Ya me están diciendo por allá, ya casi vamos aterrizando. Perfecto. Con el tema de la ansiedad, que es una de las enfermedades mentales la número uno, diagnosticada acá en el mundo y en los Estados Unidos. Más de 400 millones de personas padecen de ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad, podemos hablar de ansiedad generalizada, posiblemente han escuchado ustedes agorafobia, de fobias, de incluso de mutismo selectivo y una gran cantidad de trastornos de ansiedad que puede tener una persona. Pero aquí lo importante que tenemos que comenzar a entender es cómo nosotros podemos cuidar la calidad de nuestros pensamientos. La palabra del Señor dice que Jehová guardará en completa paz ¿a quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Eso dice la palabra del Señor. Cuando nuestro pensamiento persevera en Dios, a pesar de la adversidad, y yo les voy a decir algo muy interesante y con esto vamos terminando. Hay algo muy interesante. A pesar de que nosotros no nos damos cuenta, nuestro cuerpo sí lo siente. Cuando usted comienza a preocuparse por algo, recuerde que la preocupación tiene que ver con el tema de la ansiedad. La ansiedad se preocupa por cosas que nunca llegan a ocurrir. Es más, el 90% de las cosas que usted y yo nos preocupamos nunca llegan a ocurrir. Nos preocupamos por las cosas que no llegan a ocurrir. Pero cuando nosotros comenzamos a pensar
en aquello que no va a ocurrir, nuestro cuerpo experimenta lo mismo, siente lo mismo. Por ejemplo, el cortisol comienza a inundar el cuerpo y nos llena de estrés. Pero cuando usted comienza a pensar de manera positiva y optimista, usted se llena de serotonina, se llena de dopamina y usted se encuentra más realizado, más pleno, más completo. ¿Notan ustedes cómo nosotros podemos cambiar la forma de pensar? Y termino con este texto bíblico que ya por allá me están diciendo, ya se nos fue el tiempo. La palabra del Señor, Mateo capítulo 6, versículo 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su propio afán. Bástale al día su propio afán. No se preocupe por mañana. Nadie tiene asegurado el mañana. Nadie tiene asegurado el presente. No tenemos seguro nuestra vida. Todo depende de Dios. Confiemos en nuestro Dios y permitámosle que Él tome el control de nuestras vidas. Ya el pastor lo ha dicho durante todo este día. Dios tiene el control pleno, absoluto de nuestras vidas. Así que terminamos por acá y le vamos a dar el tiempo. Hoy, yo estaba esperando, pastor, porque me dijeron, hoy le va a dar el pase al pastor. Y quiero aprovecharle para, venga pastor, por acá. Pastor, el pastor Lache es un pastor muy amado. Realmente nosotros